Y ahora es momento de dar la bienvenida a Jimena Céspedes. Ella es socia fundadora y CEO de Metrics, quien nos trae, por supuesto, la crisis de la semana. Jimena. Esta vez sí la crisis es una sola. No, o sea, no hay nada que hacer. No puede ser otra. Desde las elecciones, cuando todo un país se volcó a hablar de un solo tema, que era elecciones, no veíamos tanta actividad concentrada en los medios digitales. El pasado 20 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un plan de gobierno contra el robo de combustible o huachicoleo, que incluyó la decisión de enviar las gasolinas en pipas en lugar de ductos, lo que provocó un retraso en su distribución a las gasolineras y por lo mismo en la llegada del combustible a los usuarios finales. Aunque los primeros en resentir el desabasto de gasolina fueron los habitantes de Michoacán y las quejas iniciaron precisamente por redes sociales a finales de diciembre, estas literalmente empezaron a arder esta semana cuando se unieron a la lista de los estados con el desabasto el Estado y la Ciudad de México. Desde el inicio, los actores políticos se pronunciaron a favor de la decisión de combatir el huachicoleo, pero exigieron una pronta solución al desabasto. En el gobierno de México, las cuentas de Pemex, Andrés Manuel y otros actores políticos del gobierno se sumaron a través de sus cuentas de Twitter, a través de conferencias de prensa y hasta asistencia al financiero para informar que hay suficiente gasolina para cubrir la demanda, que no hay desabasto, sino que hay un retraso en la entrega de combustible y que el plan contra el huachicoleo continuaría porque es la única manera de combatirlo. Como ha pasado en ocasiones anteriores relacionados con los discursos del entonces candidato y ahora presidente, las redes sociales se polarizaron a favor o en contra de López Obrador. Y el día de ayer, actores de la iniciativa privada se sumaron a las voces y señalan afectaciones por el desabasto y sobre todo la solicitud expresa de que se solucione el tema. Ahora bien, todos los mexicanos que tienen internet o tienen redes sociales han visto al menos un mensaje relacionado con el desabasto de gasolina, y esto ya es internacional. Aunque el tema ya se encontraba en medios digitales, desde el 31 de diciembre la actitud aumentó considerablemente, pero desde el martes 8, sobre todo por los primeros mensajes, a través principalmente del Twitter, sobre un posible desabasto de la Ciudad de México. Solo en esta semana, ayer llevamos 25 trending topics, hoy hubo 4 más, y hay desde los que han posicionado medios como el de desabasto de combustible o retomando Felipe Calderón o AMLO, hasta los que son completamente operados por influenciadores y bots, como es el caso de AMLO te apoya al 100. Eso sí, lo mejor de la coyuntura, tenemos que reconocer, han sido los mensajes relacionados con Javi Noble, que regresó con sus gasolineras VIP y hasta fue trending topic. Aunque el tema se mantiene bastante informativo, ustedes apoyan mucho el tema, hay que, sobre todo porque quienes manejan la agenda son precisamente los medios, la actitud que más predomina en este caso es en contra del desabasto y señalan principalmente que el gobierno y el presidente tienen muy poco control del país y que las estrategias no están funcionando. Los que lo defienden, que es máximo el 6%, señalan que es una medida necesaria y culpan a los gobiernos anteriores de tenernos en esta situación. Las decisiones en sí mismas no son buenas o malas, la actitud que cada persona tome al respecto es lo que se refleja en estos medios digitales. Pero lo que sí podemos señalar es que el gobierno no trabajó en la comunicación previa al posible desabasto de combustible, que es lo que ocasionó que la opinión pública se volcara. Primero a denunciar el hecho, como los usuarios de redes sociales que alertaron del desabasto en Michoacán, hasta convertirlo en un rumor que fue parte de lo que pasó en la Ciudad de México y en compras de pánico. El vacío de información, si no se llena por los actores interesados, alguien más lo va a llenar. Y es lo que está pasando en las redes sociales, cuando los gobiernos no hacen o hacen una mala campaña de comunicación previa a los hechos y de acuerdo con los escenarios. Aunque ya no está en campaña y las decisiones ya son de gobierno, el discurso sigue siendo de polarización. Como lo decíamos, a favor o en contra de López Obrador. En este caso es, si te quejas del desabasto, implica que estás de acuerdo con el huachicoleo, cosa que tampoco es cierto. Miles de personas partidarias de Andrés Manuel durante la campaña han salido a defender esa postura, lo que genera mayor polarización. Pero es importante mencionar que los actores influenciadores han tratado de moderar el discurso, señalando que están de acuerdo en la importancia de combatir el robo de gasolina, pero que la preocupación principal es la necesidad de dar una solución al desabasto. Como en las mejores épocas del gobierno anterior, ya se ve la presencia de actividad operada en medios digitales a favor del gobierno. Pero en este caso, ni siquiera subiendo el volumen de la conversación y por la misma coyuntura, la actitud no pasó del 6% y no lograron nivelarla durante todo este tiempo. La opinión pública está muy metida en la discusión y sobre todo en Facebook. De todas las crisis se aprende. Y entonces esperemos que el nuevo gobierno
Ponga en sus prioridades una comunicación efectiva y eficaz para evitar que se le acabe el bono con el que llegó gracias a las benditas redes sociales, porque se le pueden voltear. Jimena, me llama la atención la mayor conversación en Facebook más que en Twitter, ¿y por qué? No es mayor conversación en Facebook, en Twitter. Lo que pasa es que la red social de coyuntura o la de tiempo real es Twitter. Sí. Y generalmente la impulsan las conversaciones de los medios y la gente que se queja. Cuando está en Facebook, e incluso muchas veces inicia en Facebook, significa que la opinión pública está muy metida en el tema. Y aquí sí está, o sea, todos los días hay posts relacionados con esto. Por ejemplo, hubo mapas de dónde hay desabasto. Y esas salieron primero por Facebook antes de Twitter. Lo que significa que la gente sí le está afectando por lo menos el tema informativo. Claro. Jimena, y en este sentido, ¿cómo identificar cuando una información que se da a través de Twitter, a través de Facebook, en relación a este tema del desabasto de gasolinas, pues es fake news o es real y tenemos que creerlo, podemos creerlo? Mira, lo primero que hay que hacer es ver la fuente. Y la fuente no tiene que ser tu amigo, porque como lo que hace es que polariza, tu misma red social te polariza, entonces si todos tus amigos están diciendo un fake news, tú te la crees. Claro. Entonces lo primero que tienes que hacer es ir a buscar cuál es la fuente de ellos, para ver si es fuente confiable, pues confiamos en los medios, principalmente los que son serios. Claro. Segundo, si solamente lo dice tu segmento de mercado, significa que no necesariamente es cierto. Ah, muy bien. Entonces tendrías que ir a buscar otras fuentes o otros círculos para ver si lo es. Perfecto. Jimena, muchas gracias por la crisis de la Gracias. semana. Te vemos el viernes. Gracias, Jimena.